hay problemas. Bienvenidas y bienvenidos sean a su salón virtual de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy, para darle continuidad al módulo del debido proceso en el procedimiento especial sancionador, estábamos viendo desde el viernes y que se pretende en lo sucesivo seguir dando ideas novedosas, ideas. Puedo buscarlo en internet. Toca el botón de buscar en internet. Ideas novedosas sobre este importante medio procedimiento que, como ustedes saben, es de los más usados, requeridos durante los procesos electorales. No solo en los procesos electorales, sino también intermedio, pero especialmente en el proceso electoral, ya que tiende a atacar especialmente algunas conductas que se pueden considerar como ilegales o salidas de la normatividad y que afectan la equidad en las contiendas, y sobre todo en lo que se refiere al comienzo prematuro de las campañas políticas, al uso indebido de los medios de comunicación, que se llama modelo no, modelo de comunicación, y que se dirige esencialmente a que las distintas elecciones sean llevadas con apego a lo previsto por la Constitución y por las leyes. Entonces, les estaba contando el origen del concepto de debido proceso, que tiene unos orígenes pues realmente muy humildes en lo que en la exigencia del respeto a unos privilegios a una cierta clase de personas, o sea, los nobles, los libres, los señores feudales en la Edad Media.
Luego eso rápidamente se extendió al resto de la población, haciéndose incluso uno de los derechos humanos que se han reconocido en todas las declaraciones de derechos humanos. Y no solo en declaraciones de derechos humanos, sino en muchos de los tratados internacionales de derechos humanos están, se, se enfoca a eso, a darles garantías procesales a los ciudadanos. Esto, como se pueden imaginar, ya lo comentábamos, se ha considerado como un progreso en la historia de la humanidad, como un logro civilizatorio, como algo de lo que no nos debemos apartar. Justamente, no, eso es producto de las ciencias jurídicas occidentales. Ya vimos que en África y en Asia no está tan claro. En África pues está mucho más atrasado. En África, obviamente, pues, ustedes saben que se dividen en África, digamos, del norte del desierto del Sahara, el sur del desierto del Sahara. En el norte del desierto del Sahara, los países africanos son todos países islámicos, o sea, desde Egipto, Argelia, Túnez, Marruecos, todos están eh, en una línea de civilización, digamos, oriental, aunque literalmente no estén al oriente. Y luego, tampoco en Asia se conoce o se ha desarrollado con tal fuerza en lo que se refiere al debido proceso. Eh, Pensemos en países del lejano oriente, Japón, en China, pero de la mitad de Asia, más o menos, los que tenemos India, al sur, Sri Lanka, Nepal, son civilizaciones que no han desarrollado una cultura que se refiera a una protección del ciudadano frente al Estado, tal como sí se ha desarrollado en Europa, lo que se considera, Occidente, ¿no? Europa y América, que realmente Europa, o sea, en América es Europa en América. O sea, Canadá y Estados Unidos, primordialmente son países de origen todos y cultura europea, que se desarrollaron en unos países, pues, apartados, probablemente de Europa, con muchísimo territorio. Este, Estados Unidos es un poco menos extenso territorialmente que Canadá, pero cada uno de los países
es más grande que Europa Occidental y Canadá, por supuesto. El problema es de que Canadá es un país que se puede realmente vivir más en el sur, pero, lo demás es como inevitable, ¿no? Inevitable es frío, invierno, este, 10 o 11 meses del año, ¿no? Un mes, 2 meses de calor. Y en el sur, lo que se conoce América Latina, bueno, pues es una parte de Europa, la parte de España y Portugal, cómo se implantó en esta parte del continente. Entonces, bueno, pero probablemente cuando se refiere a la cultura occidental, a pesar de que México pertenezcamos en cierto sentido a esa cultura occidental, propiamente cultura occidental es cultura europea, estadounidense y en segundo lugar canadiense. En ese mismo segundo lugar eh, también está Oceanía, Australia y Nueva Zelanda. En tercer lugar, pero todavía occidental, están los países de América Latina. Esto es interesante recordar una historia que pasó en el año 1910, que fue el último año de todos sabemos, de Porfirio Díaz. O sea, la Revolución Mexicana comenzó en 1910, pero comenzó en noviembre de 1910. Es decir, de enero a noviembre, bueno, todavía después sacaron a Porfirio Díaz en 1911. O sea, todo 1910 y parte del 11 estuvo todavía como presidente Porfirio Díaz. Y en el año 1910 tuvo lugar la famosa Expo Universal en París, donde se presentaron muchas cosas, entre ellas, eh, como parte de la Expo, se construyó una torre. Un arquitecto Eiffel construyó una torre que era inicialmente profesional, pero ya se quedó, este, ya se quedó definitivamente la Torre Eiffel. Y bueno, en esa misma expo, por ejemplo, todos los países del mundo llevaban sus logros, eh, sus últimas conquistas. Eh, Ahí fue cuando Estados Unidos, en Expo, el stand de Estados Unidos, llevó un polvo extraño que nunca se había visto, que se echaba al agua y con eso se limpiaba la ropa, el detergente. Llevaba el detergente, bueno, entre otras muchas cosas, ¿no? Fue una discusión, como siempre en este país, todo se discute, de qué debía contener el, el stand de México. Y entre muchas cosas,
Porfirio Díaz se le ocurrió llevar jurisprudencias. México fue a presumir que tenía jurisprudencia, a presumir que aunque no lo crean los demás países civilizados y exitosos del mundo, México también había leyes, también había un poder judicial que también hacía cumplir la ley y también lo hacía por medio de una cosa que se llama jurisprudencia. Eso es un logro civilizatorio. Para que veamos de qué estamos hablando. Este, eh, También veíamos en la clase pasada que el debido proceso eh, que se puede dividir en varias ramas, está principalmente contenido en el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución. O sea, que prohíbe a la autoridad privar de la libertad o de las propiedades, posesiones o derechos a ningún particular, excepto que se haya llevado a cabo un juicio seguido ante tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Esta fórmula es prácticamente, no la misma, pero tiene una clara herencia en la Carta Magna de 1214 de Juan Sin Tierra. Esto es lo que se llama en otros países el habeas corpus. No me pueden meter a la cárcel sin juicio. O sea, no, no pueden agarrar mi cuerpo, meterlo al bote sin un previo procedimiento judicial. De ese derecho del habeas corpus se deriva también pues, otros derechos como el habeas data. Nadie puede eh, utilizar la información privada si no es para los efectos que dicta la ley que pueden ser usados. Todos tenemos información privada, todos ganamos algún sueldo, todos tenemos algún ingreso. Y eso lo sabe la Secretaría de Hacienda, lo debe saber. O sea, es una información que se genera desde el momento en que tus papás, cuando naces, te llevan a, a, al registro civil y sacan tu acta de nacimiento. Ahí en el momento en que sus papás tramitan el acta de nacimiento, tu acta de nacimiento es, digamos, el primer documento de tu serie de documentos, de la serie de documentos que vas a tener o usar en la vida. El acta de nacimiento da información.
el señor y la señora fulanos presentan vivo o viva a un niño o niña que se llama tal. Los papás se llaman tal, y los papás de los papás, no sé si se siga usando eh, hacer mención a los abuelos, también se establece el nombre de los abuelos, se establece en dónde fue el nacimiento, a qué hora nació y cuál nacionalidad tienen los papás. Eso para fijar la nacionalidad del niño o de la niña. Bueno, es uno de los criterios, sabemos, ¿no? Para fijar la nacionalidad de las personas, ¿no? La nacionalidad de sus padres. Conforme vamos trabajando, conforme vamos eh, teniendo, eh, estudiando, obteniendo calificaciones, sacando créditos, eh, todo eso es parte de nuestro expediente personal. Y las autoridades solo pueden utilizar, tienen acceso a esa información y solo la pueden utilizar conforme a lo que diga la ley de cómo se puede utilizar esa información. La información esa se puede utilizar de muchas maneras, pero la autoridad solamente puede utilizarla para los efectos legales. En este caso, por ejemplo, dónde vives, eh, es una información muy pertinente para saber dónde te notifican, dónde trabajas, cuánto ganas, etcétera, ¿no? Es información que es útil para la autoridad, pero para ciertas cosas. La autoridad no lo puede usar para cualquier cosa. No, en la información de cuánto gano yo, si tengo propiedades o no tengo propiedades, si tengo coches o no tengo coches, si tengo hipotecas o no tengo. Eso solo lo puede utilizar la Secretaría de Hacienda o las eh, respectivas de los estados para efectos fiscales. Oye, ganaste 100, pues debes pagar 25, ¿no?, en impuestos. Oye, este año no ganaste 100, ganaste 200. Bueno, vas a pagar 50. Para eso se puede utilizar la información. No se puede utilizar para otros efectos, para otros motivos, por ejemplo, para motivos políticos, para que todos los vecinos sepan cuánto gano yo y por eso me odien porque gano lo que gano. No se puede utilizar para eso. Les decía que lo que sería probablemente un avance civilizatorio no es tanto tener mecanismos de protección de que el Estado se vaya a pasar de la raya, sino que el Estado espontáneamente
respetara los derechos, respetara las libertades de las personas y no haya que exigirle ante un juez y ante, bueno, eso es una cosa que está bien, ¿no? Pero como un escalón. El siguiente escalón es que lo hagan, que la autoridad respete sin necesidad de que haya otra autoridad, ¿no? Aquí viene la división de poderes, otra autoridad que le obligue a hacerlo. Entonces, en ese sentido, podemos ver cómo en este país vamos regresando en, en cuestiones civilizatorias, vamos involucionando. No se puede involucionar, es una expresión errónea. Solamente se puede evolucionar, pero para otra parte. Vamos evolucionando en sentido contrario a los ideales que tiene nuestra propia civilización. Otro artículo constitucional de máxima importancia no es solamente el 14, sino el 16, que viene a reiterar el habeas corpus. Lo complementa. No solamente, bueno, me regreso. Aquí había de ser privado, de que te quiten la libertad, o sea, que te manden al bote o que te quiten tus cosas. El 16 habla de que te molesten. El simple hecho de la molestia está protegida, o sea, el Estado no puede molestarte si no es con unos fundamentos muy establecidos. Vemos uno, dos, tres, el cuarto párrafo habla de la orden de aprehensión, que solo podrá llevarse de orden de aprehensión por autoridad judicial. Previa denuncia o querella de un hecho que la ley señala como delito, y esta es la actuación de lo que antes era el Ministerio Público, hoy Fiscalía, que se convierte en Fiscalía con el ánimo de ser un órgano independiente y pues no se ve claro que haya sucedido eso en toda su integridad. Vamos al artículo 17. Bueno, este artículo 16 es interesante leerlo, conocer. Usted ya la conoce. Indican las modalidades en que se debe ejercer el debido proceso, el arraigo y otros aspectos del proceso según el modelo acusatorio que se estableció en 2008. Los que estudiaron mucho antes del 2008 recordarán que
el modelo penal era inquisitivo. Inquisitivo significa que tú eras culpable a menos de que se muestre lo contrario. Y aquí ya no, a partir de 2008 ya no. Tú eres inocente a menos de que se muestre lo contrario. Y pues tiene muchas otras particularidades el modelo acusatorio que no las vamos a mencionar en este momento. El artículo 17 habla del derecho que tienen las personas a que se les administre justicia. El derecho de acceso a la justicia es un derecho humano, un derecho importantísimo. Pero el acceso a la justicia no es por cualquier órgano, sino que deben ser tribunales que deben estar expeditos para impartir la justicia, o sea, llevar a cabo los procedimientos judiciales en los plazos y términos que fijen las leyes, metiendo resoluciones de una manera completa e imparcial. Esta particularidad eh, em, ya enseguida veremos que es una de las particularidades que tienen el procedimiento especial sancionador, que, bueno, eh, que hace que el procedimiento especial sancionador se apegue a los estándares del debido proceso. Bueno, aquí también el artículo 17 nos habla de la obligación de las autoridades legislativas de emitir normas que establezcan los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Porque si un tribunal no es independiente, si el Estado es el que abusa de tu libertad o de tus bienes o de lo que sea, y los tribunales son manejados también por el Estado, pues ¿qué pasa? Que el Estado termina siendo juez y parte a la vez. Entonces no tiene sentido, no hay ninguna protección. Y claro, los tribunales deben contar con mecanismos para la plena ejecución de sus resoluciones. Porque si ejecutan, si dictan una resolución, pero nadie la ejecuta, pues es lo mismo. O sea, si la resolución se limita a una charla de café, pues tiene el mismo efecto que una charla de café. Tiene que estar plenamente ejecutados las resoluciones. Yo me acuerdo cuando tuve el- la ocasión de trabajar en el Senado, en la, en la, en la consultoría jurídica del Senado, que en aquella época
¿Se acuerdan? 2005 había un problema político muy fuerte en Oaxaca con una asociación que se llamaba, no sé si se sigue llamando, Tapo, este, o, sí, no, entró un problema muy fuerte en, en la vida política de Oaxaca, al tal grado que el gobernador tuvo que irse a su casa o esconderse en un lugar. La el Congreso tuvo que sesionar en un VIPS. El Congreso sesionó en un VIPS o en un Sandbox, no sé. Entonces se pidió la desaparición de poderes del Estado para quitar al gobernador, este, que en ese momento, o sea, era Ulises Ruiz, ¿no? Bueno, obviamente era un gobernador priista. El PRI tenía un especial interés en conservar el Estado suyo, ¿no? Entonces, a pesar de que era un sexenio panista, el PAN y el PRI se puso un acuerdo para el PRD también para llevar al cabo el, el procedimiento de desaparición de poderes según lo que marca la ley al respecto, ¿no? La ley reglamentaria del artículo constitucional. Entonces se armó una comisión de senadores que fueron a Oaxaca a ver, a ver cómo estaba. Porque ustedes saben que esto es una especie de juicio. El Senado actúa como un juzgado. Entonces lo que hace el Senado es recoger la demanda, la petición de separación de poderes, evaluar las pruebas que en ese momento pues, tenían que ser una comprobación empírica de cómo realmente estaba. Y fueron dos senadores del PRI, dos del PAN y dos del PRD. Visitaron el estado y vieron que el gobernador estaba escondido, lo que les digo, el Congreso local estaba sesionando en un VIPS, pero que solamente estaba funcionando los juzgados de paz. Entonces, en la ley respectiva dice que tienen que desaparecer los tres poderes para que se dé por declarada, para que se tenga por configurada el supuesto que da origen a la, desaparición de poderes. Entonces, de eso se pasa, de ahí se colgaron para decir, no, sí, sí hay poderes. El juego es juzgado de paz. Claro que el juzgado de paz o cualquier juzgado del Estado, es lo que a mí me gustó personal. Esa ley no contempla una cosa muy importante, y es que el juzgado de paz
o cualquier otro órgano jurisdiccional del Estado que no tenga la fuerza del Poder Ejecutivo para ejecutar sus resoluciones, no tiene validez o no tiene importancia. Bueno, al final no tiene ninguna fuerza, ¿vale? Pero pues ahí se colgaron y no declararon la, la, decla- la desaparición de poderes. Bueno, este, em, si podemos seguir la materia penal, eh, está, este, se, se contiene en los artículos que hemos leído, 14, 16, 17, no no se los puse, pero el 18 plantea lo correspondiente a la prisión preventiva y a las formas alternativas de justicia. El 19, las modalidades del ejercicio del jus puniendi, plazos, prisión preventiva. Y el 20, todo el modelo penal ajustatorio. Esto lo tenemos que tener en cuenta, porque a pesar de que sea derecho penal, se aplica de algún modo a nuestra materia. ¿De qué modo? De modo de que la potestad del Estado, la- que el derecho penal es el ejercicio, representa el ejercicio de la potestad punitiva del Estado. El Estado va y castiga a un particular porque comete un delito o deja de cometer algo que de hecho se convierte en delito. O sea, hace o no hace. Pero la potestad punitiva del Estado no se limita a la materia penal, sino que se extiende también a la rama administrativa. Esta es una tesis jurisprudencial del Pleno de la Corte que nos dice eh, claramente que para la construcción de los principios, propios principios constitucionales del derecho administrativo sancionador, y no solamente es electoral, sino todo. O sea, y aquí se incluye también eh, de manera muy destacada el fiscal, ¿no? Es válido acudir de manera prudente a las técnicas garantistas del derecho penal, en tanto ambos son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado. Aquí nos dice que el Estado puede molestar al particular, no solamente a través de meterlo en la cárcel, sino a través de muchas otras cosas. Y esas actividades, esos actos de molestia o de privación
que comete el Estado en contra de un particular se encuadran dentro de el concepto más general de potestad punitiva del Estado, que se rigen en principio conforme a los principios del, en principio conforme, valga la expresión, conforme a los principios del derecho penal, porque el derecho penal es mucho más antiguo y por ende mucho más desarrollado. O sea, el derecho penal se viene desarrollando o estudiando desde hace miles de años. En cambio, el derecho eh, administrativo, pues, hace 200 años, y no, el derecho fiscal también, o sea, son más modernos que esto. Y no se diga el derecho, eh, la parte electoral, el derecho electoral administrativo, que se acaba de inventar. O sea, de hecho, hablar de una rama de derecho que tiene su inicio claro, su acta de nacimiento hace 25 años. El derecho electoral tiene 25 años. Bueno, eh, como el tribunal, este, eso es lo que tiene el tribunal electoral. ¿No? Si nos vamos un poco más atrás, la justicia electoral, o sea, desde el tribunal eh, de lo contencioso electoral, 35 años. Estamos hablando de, de nada, o sea, una cosa realmente mínima. Entonces, pues no se ha podido desarrollar tanto, no se han presentado tantos casos, ni tan el Estado tampoco ha tenido la oportunidad de desarrollar tanta, tanta actividad como para que los tribunales hayan determinado algunos criterios específicos respecto a su comportamiento que sean garantistas, con el mismo grado de garantía que se tienen respecto al derecho penal. Por eso dice, dada la similitud y la unidad de la potestad punitiva en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador, puede acudirse a los principios penales sustantivos. Aun y cuando la traslación de los mismos en cuanto a grados de exigencia no puede hacerse de manera automática. No es lo mismo pasarse, poner un spot que no debería poner, que robar el coche de tu vecino. Son grados de ilegalidad diferentes. También tenemos esta eh, jurisprudencia del Pleno de la Corte, no, sí, el Pleno de la Corte, en cuanto a, a relacionar las normas del derecho penal con las normas del derecho administrativo, lo cual se traslada
inmediatamente al derecho electoral. Vamos a ver aquí cómo fue el asunto cómo es el asunto en derecho electoral. He deseado subrayar, no, principios jurídicos aplicables al régimen administrativo sancionador electoral. He deseado subrayar que por llevar implícito el ejercicio del poder correctivo o sancionador del Estado, disponible todo organismo público, centralizado, descentralizado, en el caso en específico del INE, autónomo, pero el INE, a pesar de que sea autónomo, no deja de ser una autoridad estatal. Él no puede pasarse de la raya. Debe atender los principios jurídicos que prevalecen cuando se pretende restringir, limitar, suspender o privar de cierto derecho o a algún sujeto para el efecto de evitar la supresión total de los derechos políticos de los ciudadanos o sus organizaciones políticas, con la consecuente consideración de los principios constitucionales de legalidad y certeza máxime cuando se reconoce que este poder punitivo está puntualmente limitado por el principio de legalidad. ¿Qué es lo que va a limitar al Estado? Pues el principio de legalidad. No. Sabemos que el principio de legalidad es las autoridades pueden hacer todo, solo pueden hacer lo que la ley les ordena hacer. No pueden pasarse, mientras que el particular al revés puede hacer lo que quiera mientras no se le prueba la ley. Esta aplicación de el derecho punitivo del Estado se tiene que sujetar al principio del derecho nullum crimen, nula pena sine lege previa, estricta. ¿Alguien quiere participar? Si no quieren hacer una pregunta o un comentario, le voy a pedir a que apaguen sus micrófonos. Se tiene que aplicar el principio general del derecho de que no hay crimen, no hay pena sin una ley previa, escrita y estricta. O sea, el derecho penal debe, el derecho en lo que se refiere a privar, a limitar al particular de sus derechos, debe considerarse como de estricto derecho. Es decir, no, no puede pasar, no puede ser que el Estado o la autoridad
eh, eh, dicte una ley restrictiva a los derechos de la persona por analogía. Pues por analogía, pues también te toca que te quito tu este, te congelo tus cuentas bancarias. No es posible. Bueno, entonces esta jurisprudencia es más larga y nos dice que en el régimen administrativo sancionador electoral existe un principio de reserva legal, que es lo no prohibido está permitido, así como el carácter limitado y exclusivo de sus disposiciones. Entonces, que las normas jurídicas determinen la causa del incumplimiento faltan. En suma, el presupuesto de la sanción. La norma jurídica, el supuesto normativo, disculpen, inciso B, estar determinado legalmente de forma previa a la comisión del acto. Eso ya lo habíamos visto en la clase anterior. Pero aquí se recogen, están recogiendo estos viejos principios que comenzaron, tuvieron su origen en aquellas cartas de derechos nobiliarios que se dieron en el medievo en muchas partes de Europa. La norma jurídica debe ser abstracta, generalmente impersonal. No puede ser una norma, no puede ser una norma para ti o para un particular en particular. Ahora sí que en particular, en concreto. Sino que debe ser algo general. Es un, es uno de los mayores triunfos del Estado moderno, que previamente se dicten ciertas leyes y se establezcan ciertas instituciones para hacer cumplir esas leyes. Esas leyes tienen que ser abstractas, impersonales, es decir, toda persona o todo acto o todo supuesto puede o debe caer en esas leyes, y esas otras tribunales o órganos jurisdiccionales previos, o sea, que existentes previamente con, a- de modo previo a la comisión de la acción, deben conjuntarse para aplicarse a un acto en particular. Y pues aquí tenemos otras características de, de la aplicación del jus puniendi. Este, que, que es la norma debe ser escrita.
aquí viene una cualidad que se entiende que lo escrito da menos, eh, da menos margen a la arbitrariedad. Porque si no estuviera escrito, si fuera una tradición que me contaron mis abuelos, entonces, pues se introduce un esquema de determinación tremendo para justiciable, porque no sabe qué significa eso, o, por qué, por qué, por qué me están acusando, por qué me están sancionando y cómo me puedo defender. Si es una tradición oral, puede considerarse como el acabar con el teléfono descompuesto, que se dice A al principio y se acaba entendiendo Z al final. Entonces, lo escrito simplemente acorta, no es que, es lo mismo, porque el tribunal debe interpretar qué dijo la ley, pero se reduce en los pasos. Legislador, legislador, em, a tribunal. No, legislador, si fuera una tradición oral, legislador dijo una cosa hace 80 años que se viene recalcando y rehaciendo. Entonces, el tribunal ya no sabe que si lo que dijo el que le dijo lo que le dijo es lo mismo lo que le dijo, el que le dijo lo que le dijo, se, se acortan los plazos de interpretación. Con eso se introduce una máxima seguridad jurídica. Las normas requieren, esto es muy importante, de una interpretación estricta. Las normas que se refieren a las limitaciones, a los derechos de las personas, deben ser interpretadas de manera estricta. Al contrario de las normas que se refieren a los derechos, que se deben interpretar de modo amplio y extensivo. Eso es eh, lo que se refiere a los derechos humanos. Aquí estamos al contrario, porque el poder correctivo del Estado debe ser muy limitado. Ustedes acuérdense de, de lo que está bien que haya Estado, pero cuanto menos Estado haya, mejor, a mi gusto. Cuanto menos Estado y más eficaz, mejor. Este, bueno, aquí vamos a hacer una pausa. Vamos a, a regresar. Yo tengo que son las 12:08. Vamos a hacer una pequeña pausa para continuar en, ¿qué les parece? A las 12:12. ¿Está bien? 4 minutos de descanso. Pueden apagar sus cámaras y nos vemos aquí a las 12:12.
Ya estamos otra vez de vuelta. Muy bien. En la presencia del Estado debe ser algo, a mi gusto, limitado, porque mientras más presencia tenga el Estado, finalmente acaba redundando mayor peligro para el ciudadano. Mientras más poder tenga uno, pues menos poder tiene el otro. Es matemático. De modo que las actividades punitivas del Estado, el ius puniendi, tiene que ser algo limitado, lo más limitado posible. Ya lo sabemos. Esta tesis eh, que habla del ius puniendi nos habla al principio de que los principios contenidos por el derecho penal son aplicables al derecho administrativo sancionador. Porque son manifestaciones ambas del ius puniendi estatal. Y como les comentaba, el derecho penal, el penal es más antiguo y más desarrollado, de tal modo que prácticamente es el ius puniendi es el 90 y muchos por ciento de la actividad del Estado en la que ejerce el ius puniendi. Entonces, se debe acudir a esos principios. Aquí nos habla de que el, el ius puniendi engloba las conductas ilícitas, tanto como el derecho penal, como en el derecho administrativo sancionador. En esto concluye, hay dos conclusiones importantes de esto. La primera es que se aplican los principios del derecho penal. Principios del derecho penal al derecho administrativo sancionador, ambos como manifestaciones disponibles. Pero aclara muy bien, no se debe aplicar la norma positiva penal. Es decir, no es aplicable el Código Penal, sino que se deben extraer los principios desarrollados por el derecho penal, los principios que se consideren adecuados y pertinentes a la imposición de sanciones administrativas.
en lo que no se opongan a las particularidades de estas. Es decir, se deben aplicar esos principios penales mutantis mutandis, cambiando en lo que se debe cambiar, o sea, de manera análoga. Por lo tanto, tenemos principios del derecho penal que son aplicables directamente al derecho especial sancionador, al procedimiento especial, al procedimiento sancionador especial y ordinario. Por ejemplo, el principio de presunción de inocencia, el principio de legalidad, de tipicidad, de indubio pro reo, lo de no bis in idem. No, este indubio pro reo se refiere, significa con la duda por el reo. Si hay duda de algún de que haya cometido un ilícito, y si no hay la seguridad, entonces debemos ir por su versión. El principio non bis in idem no se puede sancionar por la misma conducta dos veces. El principio de intervención mínima, el principio de prohibición de exceso o abusos en el ejercicio de facultades discrecionales, principios de concentración, inmediatez y celeridad en las actuaciones. Esto es muy nuevo. Esto es propio del derecho acusatorio. Es decir, el principio de que el demandado tiene el mismo rango jurídico que el demandante. O sea, no es que el papá demande a su hijo, no, que tengan mayor o menor jerarquía. No, todos son iguales. Inmediatez, se debe conocer al el juez, bueno, en este caso, las personas que componen los órganos jurisdiccionales deben tener una relación inmediata con el acusado o con los acusados, las acusadas. Debe ser celeridad, debe ser lo más pronto posible, debe ser expedito, como dice el propio artículo 17. Bueno, el principio de concentración se refiere a no dividir el asunto en más partes de las que debe tener. Y podemos pasar con estos principios, a estudiar propiamente al procedimiento especial sancionador. Vamos a ver de dónde nace. ¿A quién se le ocurrió? No les voy a decir nada que ustedes no sepan, ya. Sí, simplemente se los voy a recordar. Y lo que les voy a decir va a actuar de manera previa a unas conclusiones que espero que saquemos a continuación, que vamos a analizar un par de jurisprudencias.
y quiero contar con su participación. El PES tuvo su origen en el proceso electoral de 2006, donde se vio claramente que el candidato que ganó por un margen mínimo, por poquito más de medio punto, pero el candidato que llegó al segundo lugar no se conformó, no estuvo de acuerdo, y pues se armó un conflicto político que dura, lo estamos viviendo hasta nuestros días, ¿no? Gran parte de los conflictos que tenemos ahora se deben a esa elección de 2006. Bueno, si alguien quiere participar con confianza, abra el micrófono y dígame una, no quiera, estoy abierto y ya hacemos eh, eh, desahogamos la pregunta y seguimos con lo siguiente. Muy bien. La coalición, pues vienen todos. Que en ese momento postulaba a un candidato que hoy mismo llegó ocupa a la presidencia de la República. Ordenó al entonces IFE, todavía se llamaba IFE, no sé por qué le puse INE, ¿no? Al IFE, para que le ordenara a la Alianza por México retirar unos promocionales en que no estaba su candidatura a la presidencia. Fueron cuando los promocionales los impulsaban a algunos particulares, como es el caso de, eh, de, de cámaras patronales y cámaras de industriales. Y que fue lo que se dice ayudó a mover la balanza tantito, pero ese tantito fue suficiente como para que ese candidato perdiera. Bueno, el IFE en ese momento rechazó la solicitud porque quería que se quería que se actuara de modo inmediato. Entonces el IFE dijo, no, pues mira, esto es un problema que se debe iniciar según el procedimiento ordinario sancionatorio, que pues es que ese procedimiento sí lleva todas las garantías procesales habidas de por haber, que ustedes saben, ¿no? Como lo es en la demanda, en la contestación, en la posibilidad de defenderse, la posibilidad de... O sea, todo es un procedimiento
judicial más largo. Un procedimiento judicial más largo que en los tiempos de una campaña política se sale totalmente, o sea, y se pierde la validez, ¿verdad? Y yo lo que quiero es que ahora quites el spot, porque me está afectando ahora, no dentro de 2 meses. Entonces, se interpuso un recurso ante la Sala Superior del Tribunal, un RAP 17/2006, en el que el tribunal estimó parcialmente fundados los argumentos de la coalición, argumentó que el Consejo General del INE contaba con atribuciones para resolver la controversia planteada, estimó que podían instrumentar un procedimiento abreviado que garantizara el proceso y proporcionó una serie de lineamientos a seguir. Al RAP 17/2006 siguieron el 31/2006 y 34/2006. Esos procedimientos en total, esos pequeños juicios, estos fue lo que un año después se puso en la ley. Estamos en 2006 y pasamos a 2007, cuando se reforma la Constitución. Se define un nuevo modelo de comunicación política que incluye principalmente radio y televisión, pero también incluye barras, panfletos, revistas, periódicos. Y ese nuevo modelo de comunicación puede llegar a incluir incluso en las prerrogativas que tienen los partidos políticos, en las prerrogativas postales para mandar cartas, porque se estilaba, no sé si creo que ya se prohibió o se limitó mucho, que aprovechando que tenía el partido político una prerrogativa postal, le mandaba cartas a todo el mundo para, para que votaran por ellos, ¿no? Entonces aquí fue, bueno, aquí fue cuando se instauró el procedimiento especial sancionador, que sirve para, quejarse a los, a los actos relativos a la propaganda político-electoral que permitirá corregir las infracciones cometidas durante los procesos electorales y sanear la elección. Se pensó en dos procesos administrativos sancionadores, el ordinario y el especial.
aquí todavía resolvía estos dos procedimientos administrativos sancionadores, los resolvía enteramente el IFE. Los conocía de las quejas, denuncias, sustanciaba el asunto, eh, recababa la demanda, emplazaba al demandado, todo. Y aquí también daba su resolución. Se convertía en juez y parte. El IFE era juez y parte en el ordinario y en el especial. Y se le dio al IFE, es porque aquí le puse INE, la facultad para dictar medidas cautelares. Unos años después, acabando el sexenio, ese sexenio que empezó en 2006, terminó en 2012, comenzó una nueva eh, serie de modificaciones electorales que culminaron en la reforma constitucional en materia político-electoral de 2014, según la cual se creó una sala especializada. Se llama sala regional especializada, aunque su competencia no es regional, es nacional. Pero se llama así porque tiene el mismo rango, la misma jerarquía administrativa que las demás salas regionales. Guadalajara, Monterrey, Jalapa, Ciudad de México, Toluca. En esa época todavía DF y Toluca. Ahora vamos a ver rápidamente, vamos a recordar. Ustedes lo manejan todos los días. Un flujograma de cómo se maneja en grandes términos el PES, el flujograma. Tenemos, es más largo, están divididos en dos. Que aquí, pues, lo que tiene de característico el PES es que eh, 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 se lleva a cabo de una manera muy expedita. Aquí es la presentación de denuncia o de queja o denuncia o inicio del proceso. Aquí tenemos tres formas. Si alguien quiere, este, eh, muy bien. Aquí hay, en principio, literalmente, tres formas de comienzo. Con una queja, con una denuncia o con de manera de oficio o inicio de procedimiento oficioso. Realmente queja y denuncia, no sé por qué lo manejan
como dos, siguen conservando la diferencia entre las dos palabras, las dos palabras, aunque siempre lo toman como una sola cosa. El particular va a presentar la queja o denuncia, que sabemos que no es lo mismo quejarse que denunciar. Yo me quejo de lo que me afecta a mí particularmente. Yo denuncio algo, alguna actividad legal, ilícita, que yo estoy viendo que alguien lo hace enfrente de mí, pero no me afecta necesariamente a mí. O sea, queja y denuncia son dos palabras que se distinguen, pero en la práctica, en la misma ley y en la misma jurisprudencia, se toman como una sola cosa. Em, el órgano central del INE, con la... ¿Nos regresamos? Aquí, no. Esta es la reforma de 2014. La reforma de 2014, el IFE pasó a convertirse en INE, como ya sabemos perfectamente nosotros que trabajamos ahí. Pues ya hablemos, ya vamos a hablar del INE. A partir de los instrumentos centrales, los órganos centrales del INE son la unidad técnica de la contencioso electoral, aunque se puede conocer por otras, eh, por otras unidades, entendiendo que ustedes bien saben que el INE es un, un- un- una institución muy, muy, muy grande. Puede ser que el PES la denuncia se vaya a presentar este, ante otro organismo, pero a nivel central se plantea ante la Unidad Técnica de la Contencioso Electoral y a nivel regional ante em, las juntas distritales. Bueno, ¿se admite la denuncia, sí o no? Bueno, aquí con rojo, aquí subrayar lo que se refiere, lo que, lo que constituye una, una garantía para el particular. Constituye una garantía el hecho de que el plazo sea breve, no mayor a 24 horas. Porque se requiere, porque son asuntos que se deben desahogar de manera inmediata. Por tanto, em, por tanto, simplemente el que se respete esta temporalidad ya es ya es una garantía para el particular, para el partido, para el candidato o para la persona que instaure ese procedimiento.
La unidad técnica, aquí, eh, aquí vienen lo que se refiere al debido proceso. Está no solo en que se admite la denuncia de modo inmediato, sino que em, se, em- se emplaza a una audiencia de pruebas y alegatos, también de manera casi inmediata, 48 horas, 2 días, y bueno, e informa al denunciado la falta imputada. Eso es muy importante. Se le avisa, oye, te acusan por esto. No se puede eh, llevar un juicio sin que te digan por qué te acusan. Eso es caer en lo que ustedes leyeron, el, el libro Proceso de Franz Kafka, que es un sujeto al que le implican un proceso y, y tenían que ir a un tribunal que no sabía dónde era, y tenía que ir con no sé quién, y con no sé qué abogados, y tenía que pagar no sé cuánto de, de costas judiciales, y al final lo terminaron condenando y ejecutando, y nunca supo por qué razón. O sea, es importante que te informen la razón por la cual se instaura el procedimiento especial sancionador. Este, pues, lo primero que hace la unidad técnica es, además de emplazar a las partes, revisar si es necesario adoptar medidas cautelares, porque puede ser una cosa que se te va a resolver en el momento. Entonces, bueno, se debe retirar un spot, se debe retirar una publicidad, un, ¿cómo se llama? Esto, este, no, una barda, eh, eh, este, se debe dejar de pasar un cierto spot en los cines. Recordemos como todo el problema que tuvo el Partido Verde Ecologista promocionándose en los cines. Al principio de la película ponían una, un pequeño, un anuncio de su partido, ¿no? Y eso lo mandaron a retirar. Oye, es que dentro del modelo de comunicación no están los cines. Bueno, pero el artículo 38 de la Constitución se refiere a toda publicidad incluye a lo que dices en los cines, a, a los primeros momentos antes de la película. Y ahora ya, quién sabe si existan todavía los cines. Ya con la pandemia ya, digamos que los cines es un negocio en extensión. Sí, la unidad técnica considera que es apropiado tomar
adoptar esas medidas cautelares. Empieza la comisión de quejas y denuncias, también otro plazo de 48 horas. Ya llevamos 24 horas, 48 horas, otros 48. Llevamos 2, 4, 5 días. Y durante esos 5 días, el proceso electoral continúa, continúa. Por eso, pues, ya lo que urge, quitar el spot, es urgente, ¿no? Cómo se retiraron muchos spots en esta elección de 2018. Claro que esa decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias van siendo pues impugnado por la Sala Superior. Y esto significa elementos garantistas. Y digamos que a pesar de que el PES es un procedimiento sumario, no por ser sumario quiere decir que se, se vea privado de todas las garantías procesales que se siguen reflejando aquí en esa segunda etapa. La unidad técnica la turna el expediente completo con su informe circunstanciado, el informe obviamente o sea, todo el papeleo lo manda a la sala especializada. Aquí ya digamos que es el segundo momento del procedimiento. Se dice que el presidente de la sala turna. Lo que en realidad pasa es que se recibe por la Secretaría General de Acuerdos, y la Secretaría General de Acuerdos es quien la turna al magistrado correspondiente, que le toca ser ponente de ese asunto según un sistema alfabético muy establecido. Bueno, y el magistrado que recibe ese expediente verifica los cumplimientos de la ley y digamos, radica la denuncia y verifica el cumplimiento de los requisitos de ley. Ahora, sigue un análisis. Estos rombos, un análisis. Analiza, ¿existen omisiones o deficiencias en la integración del expediente o violación a las reglas de la ley? Si estuvo mal integrado el expediente, se regresa a la sala regional, se regresa al INE para que componga el expediente, y si es que se puede componer. Hay veces que no se puede componer. Hay veces que se puede ampliar, a veces ordena la realización de diligencia para el mejor proveer. Y esto en sí mismo
es una garantía procesal a favor del, del, de los justiciables. No hay ningún problema con el expediente o ya regresó el expediente subsanado con los problemas que tenía, que le faltaban firmas, que le faltaban constancias, pero ya es todo. Bueno, cuando se ya tienen todo, em, se pasa a una sesión de una, se pone a consideración. O sea, esto es probablemente en, en la sala especializada analiza el expediente y con el expediente propone un proyecto propone una sentencia que va a ser resuelta en la sesión pública. El hecho de la publicidad es otra garantía a favor del justiciable. No son sesiones privadas, en secreto. No todo el mundo puede saber qué discutieron y por qué los discutieron y qué falla hubo. Así que si a ti te fue mal, pues por lo menos puedes saber por qué te fue mal. Los plazos, los plazos son todos aquí instrumentos de, eh, que benefician a los particulares donantes. Se ha llegado a considerar que esto que realiza el, este procedimiento, lo que realiza la sala, es un procedimiento materialmente administrativo, no jurisdiccional. Pero luego se corrigió automáticamente y se dijo, no, a ver, sí es jurisdiccional. Muy pronto. Material y formalmente, esto es una actuación jurisdiccional, la cual contiene todas las normas que garantizan el debido proceso. Claro que si hay inconformidad, aquí ya no aparece, si hay inconformidad que respecto a la resolución, cabe todavía una sentencia, o que cabe todavía un recurso ante el pleno del tribunal, recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Bueno, quisiera que analicemos aquí dos jurisprudencias muy rápido. La primera nos dice, habla del procedimiento especial sancionador cuando todavía no, cuando todavía no existía la sala especializada, o sea, en 2011. Si durante su trámite
El secretario ejecutivo del Instituto del, del IFE advierte la participación de otros sujetos, debe emplazarlos a todos. Esto es por economía procesal y aparte como un acto de garantía respecto a los justiciables, que son, si son más de dos, se debe conjuntar todo en un solo procedimiento. Y ya por último, una cosa que es de demasiada importancia en el procedimiento especial sancionador, que es la medida cautelar. No, la protección progresiva de los derechos humanos implica la obligación de la autoridad de garantizar la más amplia protección de los derechos humanos en la medida de lo posible, de forma tal que los instrumentos procesales se constituyan en mecanismos efectivos para su respeto y salvaguardia de esos derechos, tales derechos. Por eso, la protección y garantía de los derechos fundamentales implica también la parte procesal. Lo anterior encuentra su sustento en la doctrina procesal contemporánea que concibe a la tutela diferenciada como un derecho del justiciable frente al Estado que que sea brindada una protección adecuada y efectiva para solucionar o prevenir de una manera real y oportuna una controversia. Las medidas cautelares son hechas para proteger a un particular. Y este particular, cuando es acusado de haber violado una ley y por eso se pida que se instaure en su contra una medida preliminar, una medida cautelar, también, por supuesto, que tiene todos los derechos que implica la actuación del Estado moderno, como hemos visto en estas dos clases. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, algún comentario al respecto de este módulo, o simplemente no sé si me toque en lo particular algún otro módulo con ustedes dentro de este mismo diplomado o no, o en otro del diplomado, no sé, pero fue un gusto estar con ustedes, y pues
me despido y que pues tengan, y que espero que hayan aprendido, que espero que les guste. Si les interesa que les dé la presentación, solo escríbanlo por chat, díganlo por chat y yo se las mando este mismo día por por correo electrónico, ¿ok? La van a recibir en un rato más. Bueno, pues Gracias. yo me despido. Muchas gracias. por estar con Está ustedes. muy bien. Gracias, licenciado. Agradezco la cátedra. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Gracias, hasta luego.